di una hoja donde tienen una carita como esta. Les pedí que pensaran en un evento muy estresante últimamente, puede ser el de la escala, puede ser cualquier otro evento, y yo les pedí que, por un lado, me enseñaran que se pueda ver cómo se sentían. Entonces vamos a pensar, uno de los eventos más estresantes que viví en el último año fue el temblor del año pasado, y luego una evaluación que tuve en el trabajo, digamos, ¿no? Entonces me voy a centrar en el temblor, que es algo que para los de la Ciudad de México es bastante familiar y que además no solamente es un evento altamente estresante, puede ser incluso categoría evento traumático, para empezar a hablar no solamente del estrés cotidiano, sino de eventos mucho más estresantes, en donde en verdad, hablábamos hace rato que nuestro cuerpo a veces no distingue si es de vida o muerte, pero sí un sismo puede ser ya componente vida o muerte real, no así percibido, sino realmente de vida o muerte. Entonces, cuando yo sentí el temblor, estaba aquí en la facultad, mis hijos estaban en la escuela. Generalmente yo tengo esa confianza de que en el Estado de México tiende a no ser de tanto riesgo, pero cuando vi que las puertas de la División de Educación Continua se movían muy fuerte, en ese momento empecé a pensar que si se estaba sintiendo aquí así, ¿qué estaría pasando en la Ciudad de México? ¿No? Que eso, definitivamente mucha gente o algunas personas iban a morir, ¿no? Entonces yo empecé a sentir miedo por un lado, pero empecé a sentir tristeza porque un sismo te pone en una situación de mucho descontrol, en donde tienes que esperar a que pase y no puedes hacer absolutamente nada, ni con tu super tecnología, ni con tu dinero, ni con nada puede con la naturaleza. Entonces en ese momento yo les dije, empecé a pensar cómo se estará sintiendo esto en la ciudad, en los edificios altos, ¿no? En ese momento yo pensaba como en lo muy local, pensé un poco en mis hijos, pero la verdad es que pensé, se van a sorprender, no saben ni qué es un sismo, probablemente los van a evacuar, pero ellos, seguramente mis hijos están bien, nada más están un poco sorprendidos, ¿no? Mi hijo, que es un poquito más grande, tal vez él se va a dar más cuenta de qué está pasando. De pronto también empecé a pensar en los alumnos de aquí, que no podíamos salir, que querían salir de la universidad y estaban muy preocupados por sus familias. Algunos de ellos tuvieron grandes dificultades en el minutito del sismo, etc., ¿no? Entonces pasaban por mi mente los estudiantes, y porque tuvimos que implementar un asunto aquí dentro de la facultad como programa de atender los primeros auxilios psicológicos y montar un lugar donde estaban los médicos, los psicólogos. Yo tardé como 2 minutos en darme cuenta que yo ya no tenía que estar como una profesora, sino tenía que ir al programa. Entonces tenía que ir, este sentimiento un poco distorsionado del tiempo y del espacio. Sentía que tardaba mucho en llegar a la unidad médica, aunque es realmente corto. Hay gente que hacía como chistes, no sé, había celular, entonces era un poco confusa la situación, ¿no? Empecé a pensar muchas cosas. Creo que lo que más me preocupaba era saber qué estaba pasando en la ciudad, ¿no? Cuál era la dimensión del evento estelar. Creo que esta era la que más me causaba malestar, y que a mí me encanta el celular y las redes y todo, y nada funcionaba, ¿no? Eso me causaba desesperación, no tenía comunicación con lo de afuera. Entonces estábamos platicando que cuando uno siente una emoción muy intensa, pues siente cosas en el cuerpo, empieza a pensar muchas cosas. No todas las cosas que uno piensa son demasiado, no son generadoras de malestar emocional, pero si ustedes pudieran monitorear los pensamientos que yo tenía, al que más atención le daba era este, ¿no? ¿De qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? De pronto por ahí alguien podía hablar con un familiar, entraba una llamada, si están entrando mensajes, verificando mucho, si entra, no tiene señal, si es una cuestión de que te muevas del lugar, si es una cuestión de que le muevas algo al celular, de que lo reinicies, ¿no? Entonces, hay una serie de pensamientos. Algunos autores dicen que estos pensamientos son tan rápidos que les podemos llamar pensamientos automáticos. Y yo les decía que pueden ir en dos sentidos. Pueden ser pensamientos o pueden ser imágenes. Ahora, una imagen puede ser provocadora de más respuesta emocional. Porque si yo les digo ahorita, a ver, cierren sus ojos, imagínense, voy a imaginarme algo que a mí me gusta, tal vez no a ustedes, ¿no? Pero un taco al pastor con su piñita
su limón, la tortilla recién hecha, un refrescote. Cierren los ojos e imagínense eso. Probablemente logro que saliven, ¿no? Es una respuesta mucho más intensa a que si les digo, ay, qué rico estaría un taco al pastor. Eso no evoco, ¿no?, el componente de imagen e involucro los sentidos. Lo mismo pasa cuando yo estoy muy estresado. No es lo mismo que diga, híjole, seguramente repruebo, a que yo logre en ese momento anular toda la estimulación. Aunque me estén hablando, yo casi que cierro los ojos y estoy pensando y me veo a mí misma reprobando, abandonando la carrera, terminando muy mal, sola, desempleada, y logro usar mis 5 sentidos para evocar esa imagen, tengo una respuesta mucho más intensa. Entonces, estos pensamientos, que algunos les llaman pensamientos automáticos, pueden a veces ayudarnos a afrontar situaciones, pero a veces impiden el buen afrontamiento. De hecho, hay algunos autores que hablan sobre 2 estilos muy importantes de afrontamiento: el dirigido a la emoción y el dirigido a la solución de problemas. Entonces, a mí siempre me gusta dar el ejemplo de cuando alguien muere en la familia. Casi siempre hay un familiar que es muy hábil para resolver todos los trámites, y el acta, los papeles, el hospital, y hay personas que, aunque viven con la persona que murió, están tan desbordados por la emoción que otra vez la emoción los congela, los paraliza, y ya no se acuerdan en dónde están los papeles, ni dónde están, no, cuándo fue la última cita médica, qué medicamento tomaba el paciente, etc. Entonces, los 2 estilos de afrontamiento tienden a tener ventajas y desventajas. Se dice que por cuestiones de género, las mujeres casi siempre tendemos a dirigirnos a la emoción. Entonces, cuando terminamos con los novios, casi siempre el afrontamiento femenino se caracteriza porque nos juntamos con otras amigas para quejarnos del novio, para hablar mal de él, para llorar, para lo que sea. A diferencia de los varones, que tienden más a suprimir sus emociones por una cuestión cultural, porque y puede ser incluso una cuestión evolutiva. El hombre tiene que salir a cazar, en sus hombros pesa la responsabilidad de todo el clan, de la tribu, y no puede detenerse por una cuestión emocional, porque la vida del clan o de la tribu corre riesgo. Entonces, en esta cuestión de inhibición emocional, cuando los hombres terminan con la pareja, casi siempre los otros hombres tienden a decirles, te presento a alguien más, vamos a una fiesta, distráete, salte, ¿no? No se reúnen a quejarse de las mujeres, a menos que esté el alcohol de por medio después de haberse distraído un buen tiempo. Ya después, al final, con las canciones de José José y otros, pueden hablar de las emociones. Pero en un primer momento, de los hombres se espera que solucionen problemas, y a las mujeres también se les permite que estén bloqueadas por la emoción. ¿Cuáles son las ventajas cuando tú tienes un estilo de afrontamiento dirigido a la emoción? Es bueno porque te conectas con lo que sientes y notas, a ver, me movió el tapete haber terminado con mi novio, estoy muy triste. De hecho, hay una frase de María Félix que dice algo así como, lloras 3 días y al tercer día te pintas las pestañas y sales, algo así. Porque no es buena idea, en términos de emociones, saltarse las emociones, inhibirlas. Otros hablarían de reprimirlas. No es buena idea hacerse el fuerte. En la naturaleza, es verdad que dicen, en la naturaleza no hay valientes. Si el gato nada más tiene que atacar o huir, y lo mejor es decir, aquí corrió que aquí murió, lo más inteligente que puede hacer el gato es correr y huir. En la naturaleza generalmente no hay valientes. Si puede con el estresor, afronta, si no, huye. En el mundo de los animales humanos, a veces, aunque no querramos, nos dicen, no, si tú pásale, tú expon, no, pero yo no me lo sé, yo no me leí, tú pásale, ¿no? Entonces nos hacemos los valientes, lo cual, les digo, a veces cuando nos enfocamos en la emoción podemos notar qué mal me sentí cuando me obligaron a exponer. No me la vuelvan a hacer, por favor, porque la paso muy mal, me cuesta mucho trabajo. Estoy tomando un taller para las emociones, pero en este momento no quiero que me hagan esas cosas. Entonces es muy bueno notar lo que siento, tomar un tiempo para decir, a ver, necesito estabilización, necesito salirme un ratito para desestresarme, necesito salir con mis amigos para divertirme, necesito hacer mis amortiguadores porque este semestre es muy estresante para mí por esto. Pero también a veces, cuando la emoción te bloquea, no te permite decidir y tomar acciones rápidamente, ¿no? Entonces es una desventaja. Ahora, solucionar problemas, les digo, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que eres muy eficaz en el corto plazo, que eres capaz de acallar toda esta respuesta increíble que tiene tu cuerpo, que te prepara para salir adelante, para decir, a ver, lo que urge es pasar el examen, y logras olvidarte
ahorita no voy a pensar en la novia, no voy a pensar en la enfermedad de mi mamá, no voy a pensar en la violencia, lo que me urge es pasar el examen de ingreso a la UNAM, por ejemplo. Hay personas que logran en mayor o menor medida, pero imagínense qué gran esfuerzo físico es quitarse toda esa autoestimulación, desconectarse de todo lo demás para enfrentar ese problema. Y muchas de las veces este tipo de afrontamiento lo que hace es que afrontan en lo inmediato muy bien, pero después de un tiempo no hay sistema que tolere tanto estrés y tienden a enfermarse, ya que pasó. Por ejemplo, hay personas que se caracterizan porque les duele la cabeza en el momento del estresor, y hay personas que cuando se relajan, esta rápida dilatación de las arterias y las venas es donde cuando les duele la cabeza después. Hay personas que son buenísimas porque, bueno, me refiero a, en la época de exámenes es cuando les da gripa, hay personas que solamente se enferman de gripa cuando ya están en las vacaciones, cuando ya se relajan, ¿no? Entonces, quiero que nada más vayan notando, no nos lo tienen que decir, dónde se identifican, qué tipo de afrontamiento tienen ustedes, y que toda la semana estén muy atentos a qué pasa por su mente cuando viven un evento estresante. Porque vamos a ir viendo conforme avance la semana que cada uno de nosotros tenemos un riesgo diferente para tristeza, ansiedad, enojo, miedo, y que tal vez estos pensamientos automáticos tienen un patrón que se caracteriza por desconfiar en mi capacidad para salir, en que tiende a ver el futuro desesperanzado, en que tiende a ver a los demás más hábiles que yo, o a los demás no muy apoyadores. Entonces, en este sentido, de lo que ahora les quiero hablar es de algo que un autor denomina la tríada cognitiva. Entonces es como nada más algo que nos va a servir de guía, no es necesariamente para psicólogos, pero nada más queremos que piensen y que regresen a la hojita que ustedes trabajaron ahorita. Cuando tuvieron un evento muy estresante, este evento estresante tal vez ha sido tan difícil de afrontar que les ha de alguna manera movido el tapete. Por ejemplo, para mí el sismo, cuando ocurrió el sismo, yo empecé a pensar cosas sobre mí misma. Mientras estaba el sismo, cuando tenía que ir a la brigada de primeros auxilios, y ya cuando terminó todo, que salimos aquí ya muy tarde, para autoevaluar cómo creo que fue mi desempeño después del sismo. Entonces, quiero que empiecen a notar, solamente notar al día de hoy, que en el dibujo que hicieron y en las nubecitas que pusieron, algunos pensamientos estaban relacionados con, algunos le llaman con su autoestima, con su autoconcepto, con su autopercepción. Entonces, ¿cómo se vieron a ustedes mismos durante el evento? Puede ser que algunas nubecitas tengan que ver con soy una basura, siempre hago lo mismo, no soy una persona confiable, no soy eficaz, no soy buena, no soy hábil, puede ser. También puede ser que ese evento estresante haya impactado en su visión del futuro. Nosotros tenemos algo por especie que se llama la ilusión de vivir, en donde cada día creemos, ustedes creyeron, a diferencia de los otros que se inscribieron y no vinieron, creyeron que valía la pena venir a este curso, porque conocen a la ponente, porque les dijeron, porque no había nada que hacer, y lo mejor en esta vida es estar ocupado y estar productivo a estar pensando en cosas que a veces no nos vienen bien. Algo les hizo pensar que valía la pena hoy bañarse, tal vez, se bañaron, despertarse, vestirse y venir y llegar puntuales y echarse todo el curso, ¿no? Cuando una persona ha vivido muchos eventos estresantes, se dice que lejos de que más eventos estresantes te hagan más fuerte, en realidad te ponen en mayor riesgo. La hipótesis de la resiliencia es que una dosis baja de eventos altamente estresantes es la idónea, como las vacunas. Si te ponen un poquito de un bichito, tu cuerpo, hay niños que les da temperatura, que la pasan mal con unas vacunas, pero su cuerpo está aprendiendo cómo luchar contra ese bichito, para que cuando llega la viruela, la varicela, la reconoce inmediatamente y ya no puede entrar, ¿no? Igual pasa con el estrés. Tener una baja dosis de eventos altamente estresantes en la infancia te da habilidades, pero hay niños que desafortunadamente no tienen bajas dosis de eventos altamente estresantes, tienen altas dosis de eventos altamente estresantes. Entonces, una infancia llena de eventos altamente estresantes te pone en mayor riesgo, porque hay gente que podría pensar, a más riesgo, más fuerza, ¿no? No es así. Es como la curva de la que platicábamos hace rato. A más eventos estresantes, estás en mayor riesgo de empezar a desarrollar otras cosas que ya no van a ser estrés. Van a ser, por ejemplo, síntomas de depresión, un trastorno de la ansiedad, etc. Entonces, es muy importante diferenciar que cuando tienes ilusión de vivir, cuando eres optimista, tiendes a ver el futuro de manera prometedora, todos los días como una oportunidad.
especialmente los nuevos ciclos del inicio a clases, la Navidad, el Año Nuevo, pero hay personas que no ven el futuro de manera optimista, por una cuestión hereditaria, por una cuestión de crianza, por una cuestión de eventos, que han vivido demasiados eventos estresantes y se les mueve el tapete en términos de cómo empiezan a ver el futuro, y el futuro lo ven desesperanzado. Se dice que cuando eres muy pesimista, empiezas a tener en casos más extremos algo que se llama realismo depresivo. El que tiene realismo depresivo es alguien que, si yo le hubiera dicho hoy en la mañana, oye, Janet, o Liz, o Berenice, o Carolina, vamos al curso, ¿a qué voy? ¿Quién va a ir? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Ya conoces a la que va a dar el curso? Porque siendo muy realistas, pues tal vez no sea el mejor curso que van a tomar en su vida, tal vez no van a lograr hacer cambios muy importantes, no va a resolver todas las dudas que tenían, tal vez la ponente no es muy buena o muy mala o súper mala, no lo sé, pero cuando alguien es muy difícil discutir con alguien que está deprimido, porque generalmente tiende a sesgar y a ver todo lo negativo de las opciones que se le presentan. Entonces, a diferencia del que tiene realismo depresivo, en donde siempre la regla básica es, lo peor es quedarse aquí solo a aburrirse. Vamos a la tienda, vamos a la fiesta, vamos a... Yo te acompaño donde quieras ir, ¿no? Porque lo que queremos es sobrevivir, ¿no? Estar activos. Entonces, hay que estar nada más checando en sus nubecitas si surgieron pensamientos o imágenes en relación con, primero decíamos, ustedes mismos, el futuro, y finalmente con los demás. Entonces, les decía que, otra vez, con base a cómo nos ha ido en la vida, a cómo nos criaron, a cómo la herencia que traemos y a lo que hemos vivido, probablemente en épocas de especial crisis, por ejemplo un desastre natural, los mexicanos tendemos a ser cooperadores y muy solidarios, generalmente. Entonces, quizá en mi evento estresante, el ejemplo tiene que ver con cómo vi a los demás en ese momento. Yo tenía la tranquilidad de que los mexicanos nos íbamos a movilizar y todo México se iba a paralizar si había que sacar cuerpos, quitar losas, porque así somos los mexicanos, ¿no? Pero puede ser que tú ibas en un país o en una colonia o estés en una familia en donde cuando vives un evento estresante, tú pienses, en esta familia cada quien se arrasa con sus propias uñas, ¿no? Porque así es ese estilo, ¿no? Nadie me va a ayudar, ¿no? O todos van a hacer. Entonces nada más quiero que empiecen a notar si en sus nubecitas empiezan a ver algo de la visión del mismo, algo de la visión de los demás y algo de